Título 3. Del domicilio. Artículo 102. El domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, es el del lugar de su principal establecimiento. Artículo 103. El cambio de domicilio se entenderá realizado por el hecho de tener una habitación real en otro lugar, unido a la intención de fijar en ella su principal establecimiento. Artículo 104. La prueba de la intención se deducirá de la declaración expresa hecha, lo mismo al ayuntamiento del lugar que se abandone, que al del nuevo domicilio. Artículo 105. En defecto de declaración expresa, la prueba de intención se deducirá de las circunstancias. Artículo 106. El ciudadano que sea llamado a desempeñar un cargo público interino o revocable, conservará el domicilio que tuviere anteriormente, si no ha manifestado intención contraria. Artículo 107. La aceptación de funciones públicas en propiedad lleva consigo la traslación inmediata del domicilio del funcionario al lugar donde deba ejercer sus funciones. Artículo 108. El domicilio de la mujer casada es el de su marido. El menor no emancipado tiene por domicilio el de sus padres o tutor, el mayor privado de sus derechos civiles, el de su tutor. Artículo 109. Los mayores de edad que sirviendo o trabajando habitualmente en casa de otro vivan en esta, tendrá el mismo domicilio que la persona a quien sirvan. Artículo 110. La sucesión se abrirá precisamente en el lugar del domicilio de la persona fallecida. Artículo. Cuando un acta contenga por parte de algunos de los interesados elección de domicilio para su ejecución en otro lugar que el del domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias, podrán hacerse en el domicilio convenido y ante el juez del mismo. Título 4. De los ausentes. Capítulo 1. De la presunción de ausencia. Artículo 112. Si hay necesidad de proveer a la administración de todos o parte de los bienes de una persona cuya ausencia se presuma, y que no tiene apoderado en forma, se determinará por el Tribunal de Primera Instancia con arreglo a la demanda de las partes interesadas. Artículo 113. El Tribunal, a requerimiento de la parte más diligente, nombrará un notario que represente los presuntos ausentes en los inventarios, cuentas, particiones, y liquidaciones en las cuales puedan estar interesados. Artículo 114. El Ministerio Fiscal está especialmente encargado de velar sobre los intereses de las personas que se reputen ausentes, y será oído en todos los incidentes y cuestiones que a las mismas se refieran. Capítulo 2. De la declaración de ausencia. Artículo 115. Cuando una persona se hubiere ausentado de un domicilio o residencia, no teniéndose noticia de ella durante 4 años consecutivos, las partes interesadas podrán pedir al Tribunal de Primera Instancia que se declare la ausencia. Artículo 116. Para hacer constar la ausencia, el Tribunal, después de examinar todos los documentos presentados, dispondrá que se haga una información contradictoria con el fiscal en el distrito a que el domicilio pertenezca y en el de la residencia, si son distintos el uno del otro. Artículo 117. El Tribunal, al dictar fallo sobre la demanda, tendrá muy presentes los verdaderos motivos de la ausencia y de las causas que hayan impedido recibir noticias del individuo cuya ausencia se presume. Artículo 118. El fiscal remitirá al Procurador General de la República, que los hará públicos, los fallos tan pronto como se pronuncien. Art. 119. La sentencia de la declaración de ausencia no se pronunciará sino un año después del fallo en que se ordenare la información. Capítulo 3. De los efectos de la ausencia. Sección 1A. De los efectos de la ausencia relativamente a los bienes poseídos por el ausente el día de su desaparición. Artículo 120. En el caso en que el ausente no hubiere dejado poder para la administración de sus bienes, sus herederos presuntos en el día de la desaparición o de las últimas noticias, podrán, en virtud de fallo definitivo declaratorio de la ausencia, obtener la posesión provisional de los bienes que pertenecieran al ausente en el día de su marcha o en el de sus últimas noticias, con la obligación de dar fianza bastante para su administración. Artículo 121. Si el ausente hubiere dejado un poder, sus herederos presuntos no podrán solicitar la declaración de ausencia y la posesión provisional, sino después de pasados 10 años desde su desaparición o últimas noticias. Artículo 122. Lo mismo sucederá si cesaren los efectos del poder, en cuyo caso se proveerá a la administración de los bienes del ausente,
con arreglo a lo preceptuado en el capítulo primero del presente título. Artículo 123. Cuando los herederos presuntos hayan obtenido la posesión provisional, si existiese testamento se abrirá a instancia de los interesados o del fiscal del tribunal, y los legatarios, los donatarios, como todos los que tuvieren sobre los bienes del ausente derechos subordinados, a la condición de su muerte, podrán ejercitarlos provisionalmente siempre que prestasen fianza. Artículo 124. El esposo que gozare de la comunidad de bienes, si opta por la continuación de la comunidad, podrá impedir la posesión provisional y el ejercicio de todos los derechos que dependan del fallecimiento del ausente, y tomar y conservar por derecho de preferencia la administración de los bienes de aquel. Si el esposo pide la disolución provisional de la comunidad, ejercitará todos sus derechos legales y convencionales, con obligación de prestar fianza en lo que se refiere a las cosas susceptibles de restitución. La mujer que opte por la continuación de la comunidad, conservará el derecho de renuncia de ella. Artículo 125. La posesión provisional tendrá el carácter de depósito, el cual dará a los nuevos poseedores la administración de los bienes del ausente, al que deberán rendirse cuentas si reapareciese o hubiese noticias suyas. Artículo 126. Los que obtengan la posesión provisional, lo mismo que el cónyuge que hubiere optado por la continuación de la comunidad, deberán proceder al inventario del mobiliario y de los títulos del ausente, en presencia del fiscal, en el tribunal de primera instancia o de un juez de paz requerido al efecto por el fiscal. El tribunal ordenará si procede vender todo o parte del mobiliario. En caso de venta, se empleará su precio y el de los frutos obtenidos. Los que hayan contraído la posesión podrán solicitar para su seguridad que se proceda por un perito nombrado por el tribunal, a examinar y hacer constar el estado de los bienes inmuebles. Su dictamen será aprobado por el tribunal en presencia del fiscal, y los gastos se deducirán del producto de los bienes del ausente. Artículo 127. Los que a consecuencia de la posesión provisional o de la administración legal, hubiesen disfrutado de los bienes del ausente, no deberán entregarle más que la quinta parte de sus rentas, si regresare antes de los 15 años cumplidos de la desaparición, y la décima, si su regreso se realizase después de los 15 años cumplidos. Pasados 30 años de ausencia, les pertenecerá a los poseedores la totalidad de la renta. Artículo 128. Los que únicamente posean a título de posesión provisional, no podrán enajenar ni hipotecar los bienes del ausente. Artículo 129. Si otorgada la posesión provisional, pasaren 30 años y la ausencia continuara, o desde que el cónyuge presente goce de la administración de los bienes del ausente, o si hubieren pasado 100 años a contar desde la fecha del nacimiento del ausente, se levantarán las fianzas. Todos los que tengan derecho podrán pedir la partición de bienes y solicitar se otorgue por el tribunal de primera instancia la posesión definitiva. Artículo 130. Los herederos más próximos del ausente, serán llamados a sucederle en el día en que se prueba su fallecimiento, estando obligados los poseedores de los mismos bienes a restituirlos, con las reservas que en su favor y respecto de los frutos o rentas establece el artículo 127. Artículo 131. Si el ausente regresa, o se prueba su existencia durante la posesión provisional, cesarán los efectos de la sentencia que haya declarado la ausencia, sin perjuicio, si ha lugar, de las medidas prescritas en el capítulo primero del presente título para la administración de sus bienes. Artículo 132. Si el ausente regresa o se prueba su existencia aún después de declararse la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren, el precio de los que se hubiesen enajenado, o los nuevos bienes que procedan del empleo que se hubiese hecho del importe de las ventas realizadas. Artículo 133. Los hijos y descendientes directos del ausente, podrán también durante los 30 años siguientes a la declaración de posesión definitiva, pedir la restitución de sus bienes con arreglo a lo dispuesto en el artículo precedente. Artículo 134. Una vez declarada judicialmente la ausencia, todo el que tuviere derechos que ejercitar contra el ausente, no podrá repetir más que contra las personas que estén en posesión de los bienes o tengan su administración legal. Sección 2A. De los efectos de la ausencia relativamente a los derechos eventuales que puedan corresponder al ausente. Artículo 135. El que reclame un derecho perteneciente a un individuo cuya existencia se desconozca, debe previamente probar que aquel en cuya representación solicita,
existía al nacer la acción o derecho reclamado, hasta que esta prueba no se verifique, no se admitirá la demanda. Artículo 136. La herencia a la cual sea llamado un individuo cuya existencia se desconozca, recaerá exclusivamente en aquellas personas con las cuales aquel debía concurrir, o a las que en su defecto tenían derecho a suceder. Artículo 137. Las disposiciones de los artículos precedentes se entenderán sin perjuicio de las acciones de petición de herencia y de otros derechos que correspondiendo al ausente o a sus representantes o causavientes, no se extinguen más que por el lapso del tiempo establecido para la prescripción. Artículo 138. Mientras el ausente no se presente o las acciones no se ejerciten por su parte, los que hayan recogido la sucesión harán suyos los frutos percibidos de buena fe. Sección 3A. De los efectos de la ausencia con relación al matrimonio. Artículo 139. El cónyuge ausente no podrá impugnar el nuevo matrimonio contraído por el cónyuge presente, sin que sus apoderados presenten la prueba de su existencia. Artículo 140. Si el cónyuge ausente no hubiese dejado parientes aptos para sucederle, podrá el otro cónyuge solicitar la posesión provisional de los bienes. Capítulo 4. De la vigilancia de los menores, cuyo padre haya desaparecido. Artículo 141. Si el padre ha desaparecido, dejando hijos menores, frutos de un mismo matrimonio, la madre quedará encargada del cuidado de los mismos, ejerciendo todos los derechos que correspondieren al marido en lo relativo a la educación de aquellos y administración de sus bienes. Artículo 142. 6 meses después de la desaparición del padre, si la madre hubiese fallecido al tiempo de esta desaparición, o si muriese antes que se declarase la ausencia del padre, se confiará el cuidado de los hijos por el Consejo de Familia a los ascendientes más próximos o, en su defecto, a un tutor provisional. Artículo 143. Lo mismo sucederá en el caso en que el esposo ausente haya dejado hijos menores de matrimonio contraído anteriormente. Título 5. Del matrimonio. Capítulo 1. De las cualidades y condiciones necesarias para poder contraer matrimonio. Artículo 144. El hombre, antes de los 18 años cumplidos, y la mujer antes de cumplir los 15 años no pueden contraer matrimonio. Artículo 145. Sin embargo, el gobierno puede, por motivos graves, conceder dispenses de edad. Artículo 146. No existe el matrimonio cuando no hay consentimiento. Artículo 147. No se puede contraer segundo matrimonio antes de la disolución del primero. Artículo 148. El hijo que no tenga 25 años cumplidos, y la hija que no haya cumplido los 21, no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres. Artículo 149. Si ha muerto uno de los dos cónyuges, o está imposibilitado de manifestar su voluntad, basta el consentimiento del otro. Artículo 150. Si han muerto los padres, o están imposibilitados de manifestar su voluntad, lo reemplazarán los abuelos, y si hay disentimiento entre el abuelo y la abuela de la misma línea bastará el consentimiento del abuelo. Si hay disentimiento entre las dos líneas, el empate produce el consentimiento. Artículo 151. Los hijos de familia que hayan llegado a la mayor edad definida en el artículo 148, están obligados antes de contraer matrimonio, a pedir por acto formal y respetuoso el consejo de sus padres, o el de sus abuelos cuando aquellos hubiesen muerto o no puedan manifestar su voluntad. Artículo 152. Desde la mayor edad fijada en el artículo 148, hasta la edad de 30 años cumplidos en los hijos y 25 en las hijas, el acto respetuoso prescrito por el artículo precedente, sobre el cual no hubiese recaído consentimiento, se reproducirá otras 2 veces, de mes en mes y un mes después de la tercera petición se podrá celebrar el matrimonio. Artículo 153. Cumplidos 30 años, podrá celebrarse el matrimonio un mes después de la petición respetuosa de consejo a la que no haya seguido el consentimiento. Artículo 154. La petición respetuosa se notificará a aquel o a aquellos de los ascendientes designados en el artículo 151 por 2 notarios o por un notario y 2 testigos, y en el expediente que al efecto debe formarse, se hará mención de la respuesta. Artículo 155. En caso de ausencia del ascendiente, al cual debe hacerse la petición respetuosa, se pasará a la celebración del matrimonio,
exhibiendo la sentencia declaratoria de la ausencia, y en defecto de dicha sentencia, de la que hubiere dispuesto la información, o si no se hubiere practicado, un acta de notoriedad por el juez de paz del lugar en que el ascendiente haya tenido su último domicilio conocido. El acta contendrá la declaración de 4 testigos llamados de oficio por aquel funcionario. Artículo 156. Los oficiales del Estado Civil que hayan procedido a la celebración de matrimonios de hijos o hijas de familia, menores respectivamente de 25 y 21 años cumplidos, sin que en el acta de matrimonio se mencione el consentimiento de los padres, abuelos o familia en los casos correspondientes serán, a instancia de las partes interesadas o del fiscal hecha al tribunal de primera instancia del lugar en que el matrimonio se haya celebrado, condenados a la multa fijada en el artículo 192, además a una prisión, que no durará menos de 6 meses. Artículo 157. Cuando en los casos prescritos no hubieren precedido al matrimonio las peticiones respetuosas de consejo, el oficial del Estado Civil que lo hubiere celebrado será condenado a la misma multa y a prisión por lo menos de 1 mes. Artículo 158. Las disposiciones contenidas en los artículos 148 y 149 y las de los artículos 151 y 155, relativas a la petición respetuosa que debe hacerse a los padres en los casos previstos en dichos artículos, son aplicables a los hijos naturales legalmente reconocidos. Artículo 159. El hijo natural que no haya sido reconocido, y el que después de haberlo sido, haya perdido sus padres, o si no pueden estos manifestar su voluntad, no podrá casarse antes de pasar los 25 años sin obtener previamente el consentimiento de un tutor nombrado ad hoc. Artículo 160. Si no existen los padres o abuelos o hubiese imposibilidad de manifestar su voluntad, los hijos o hijas menores de 21 años no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento del Consejo de Familia. Artículo 161. En la línea directa el matrimonio está prohibido entre todos los ascendientes y descendientes legítimos o naturales y los afines en la misma línea. Artículo 162. En la línea colateral se prohíbe el matrimonio entre hermanos legítimos o naturales, y los afines del mismo grado. Artículo 163. También se prohíbe el matrimonio entre tío y sobrina o tía y sobrino. Artículo 164. Sin embargo, por causas graves, podrá el gobierno dispensar las prohibiciones establecidas respecto de los cuñados por el artículo 162, y por el artículo 163 entre tío y sobrina y tía y sobrino. Capítulo 2. Formalidades relativas a la celebración del matrimonio. Artículo 165. El matrimonio se celebrará públicamente ante el oficial civil del domicilio de una de las partes. Artículo 166. Los 2 edictos señalados en el artículo 63, en el título de actas del Estado Civil, se harán en el lugar donde cada una de las partes tenga su domicilio. Artículo 167. Sin embargo, si el domicilio actual no está determinado sino por 6 meses de residencia, los edictos se harán además en el lugar del último domicilio. Artículo 168. Si las partes contratantes o una de ellas están, relativamente al matrimonio, sometidas al poder de otro, los edictos se harán en el domicilio de aquellos bajo cuyo poder se encuentren los interesados. Artículo 169. El gobierno podrá por sí o por medio de los funcionarios que al efecto nombre, dispensar por causas graves el segundo edicto. Artículo 170. El matrimonio contraído en país extranjero, entre dominicanos o entre dominicanos y extranjeros, será válido si sea celebrado con las fórmulas establecidas en dicho país, siempre que haya sido precedido de los edictos prescritos por el artículo 63 en el título de actas del Estado Civil, y que el dominicano no haya infringido las disposiciones contenidas en el capítulo precedente. Artículo 171. En el término de 3 meses después del regreso del cónyuge dominicano a su patria, el acta de celebración del matrimonio contraído en país extranjero, se transcribirá en el registro público de matrimonios de su domicilio. Capítulo 3. De las oposiciones al matrimonio. Artículo 172. Tiene derecho a oponerse a la celebración de un matrimonio, la persona casada ya con una de las partes contrayentes. Artículo 173. El padre, y en su defecto la madre, y a falta de ambos los abuelos y abuelas, pueden oponerse al matrimonio de sus hijos y descendientes,
aunque estos tengan 25 años cumplidos. Artículo 174. En defecto de ascendientes, los hermanos, tíos o primos hermanos, no pueden oponerse sino en los dos casos siguientes. Primero, cuando no se haya obtenido el consentimiento del Consejo de Familia preceptuado en el artículo 160. Segundo, cuando la oposición se funde en el estado de demencia del futuro esposo, esta oposición podrá desestimarla el tribunal sin forma de juicio, no se recibirá nunca sino contrayendo el opositor la obligación de provocar la interdicción y de obtener sentencia en el plazo fijado por el tribunal. Artículo 175. En los casos previstos en el artículo precedente, el tutor o curador no podrá en tanto que dure la tutela o curatela hacer oposición mientras no sea autorizado por un consejo de familia que podrá convocar. Artículo 176. Todo acto de oposición deberá enunciar la cualidad en virtud de la cual tiene el opositor el derecho de formularla, expresará la elección de domicilio, el lugar en que debe celebrarse el matrimonio y, a menos que sea hecha a instancia de un ascendiente, debe contener los motivos de la oposición, todo esto bajo pena de nulidad y de la suspensión del oficial ministerial que hubiere firmado el acto de oposición. Artículo 177. El Tribunal de Primera Instancia pronunciará en los 10 días su fallo sobre la demanda. Artículo 178. Si hubiere apelación, se decidirá en los 10 días del emplazamiento. Artículo 179. Si se desestima la oposición, los opositores, excepto los ascendientes, podrán ser condenados a indemnización de daños y perjuicios. Capítulo 4. De las demandas de nulidad de matrimonio. Artículo 180. El matrimonio realizado sin el consentimiento libre de ambos esposos o de uno de ellos, no puede ser impugnado más que por los contrayentes o por aquel de ellos cuyo consentimiento no haya sido libre. Cuando haya habido error en la persona, el matrimonio podrá únicamente ser impugnado por el cónyuge que haya padecido el error. Artículo 181. En el caso del artículo precedente, no es admisible la demanda de nulidad, si los esposos hubieren hecho vida común continuada durante los 6 meses posteriores al momento en que el cónyuge hubiere recobrado su plena libertad de acción o en que hubiere reconocido el error. Artículo 182. El matrimonio contraído sin el consentimiento de los padres, de los ascendientes, o del Consejo de Familia, en los casos en que es necesario no puede ser impugnado sino por las personas cuyo consentimiento era indispensable, o por aquel de los cónyuges que tuviere necesidad del consentimiento. Artículo 183. No puede intentarse la acción de nulidad ni por los cónyuges ni por aquellos cuyo consentimiento era preciso, siempre que hubiesen previamente y de una manera expresa o tácita, aprobado el matrimonio, o cuando hubieren dejado transcurrir un año sin hacer reclamación alguna, a pesar de tener conocimiento del matrimonio. Tampoco puede ser intentado por el cónyuge, cuando haya dejado transcurrir un año después de cumplir la mayor edad en que ya no es necesario el consentimiento. Artículo 184. Todo matrimonio contraído en contravención a las prescripciones contenidas en los artículos 144, 147, 161, 162 y 163, puede ser impugnado por los mismos esposos, o por todos aquellos que en ello tengan interés, y por el Ministerio Público. Artículo 185. Sin embargo, el matrimonio contraído por esposos que no tuvieren ambos o el uno de ellos la edad exigida, no podrá ser impugnado. Primero, cuando hayan pasado 6 meses después de haber cumplido la edad. Segundo, cuando la mujer que no tuviese la edad haya concebido antes de terminar los 6 meses. Artículo 186. Los padres, ascendientes y familia que hayan consentido el matrimonio contraído en las condiciones a que el artículo anterior se refiere, no podrán pedir la nulidad. Artículo 187. En todos los casos en que con arreglo al artículo 184 se pueda intentar la acción de nulidad por todos los que en ello tengan interés, no puede, sin embargo, serlo por los parientes colaterales o por los hijos nacidos de otro matrimonio contraído por el cónyuge superviviente, a no ser en el caso de tener un interés de actualidad. Artículo 188. El esposo en cuyo perjuicio se haya contraído un segundo matrimonio, puede pedir la nulidad aún en vida del cónyuge unido a él. Artículo 189. Si los nuevos esposos oponen la nulidad del primer matrimonio, la validez o nulidad de este debe resolverse previamente. Artículo 190. El fiscal,
en todos los casos a los cuales pueda aplicarse el artículo 184, y con las codificaciones indicadas en el 185, puede y debe pedir la nulidad del matrimonio, en vida de los dos cónyuges, y solicitar la separación. Artículo 191. Todo matrimonio que no se haya celebrado ante el oficial público competente, puede ser impugnado por los mismos esposos, por los padres, por los ascendientes y por todos los que tengan un interés de actualidad, como también por el Ministerio Público. Artículo 192. Si al matrimonio no han precedido los dos edictos legales, o si no se han obtenido las dispenses prescritas por la ley, o si los intervalos prevenidos entre los edictos y la celebración no han sido observados, el fiscal hará que se imponga al oficial público una multa que no exceda de 60 pesos, y contra los contrayentes, o aquellos bajo cuyo poder o jurisdicción han obrado, una multa proporcional a su fortuna. Artículo 193. Las penas establecidas en el artículo precedente se impondrán a las personas en el mismo indicadas, por toda infracción de las reglas prescritas en el artículo 165, aunque aquellas infracciones no se hayan considerado bastantes para declarar la nulidad del matrimonio. Artículo 194. Nadie puede reclamar el título de esposo ni disfrutar de los efectos civiles del matrimonio, si no presenta una acta de celebración inscrita en el registro civil excepto en los casos prescritos en el artículo 46, en el título de las actas del Estado civil. Artículo 195. La posesión de Estado no dispensará a los pretendidos esposos que respectivamente la invoquen, de la obligación de presentar el acta de celebración del matrimonio ante el oficial del Estado civil. Artículo 196. Cuando haya posesión de Estado y se haya presentado el acta de celebración de matrimonio ante el oficial del Estado civil, no podrán los esposos presentar demanda de nulidad de aquel acto. Artículo 197. Si a pesar de esto, en el caso de los artículos 194 y 195, existen hijos nacidos de dos personas que hayan vivido públicamente como esposos y que hayan muerto, la legitimidad de los hijos no puede ser puesta en duda, con el solo pretexto de defecto de presentación del acta de celebración, siempre cuando esta legitimidad se pruebe por una posesión de Estado que no sea contradicha por el acta de nacimiento. Artículo 198. Cuando la prueba de una celebración legal de matrimonio se adquiera por el resultado de un procedimiento criminal, la inscripción de la sentencia en los registros del Estado civil asegura al matrimonio, a contar desde el día de su celebración, todos los efectos civiles, lo mismo con relación a los esposos que a los hijos nacidos de este matrimonio. Artículo 199. Si los esposos o uno de ellos han muerto sin descubrir el fraude, pueden intentar la acción criminal, el fiscal y todas las personas que tengan interés en declarar válido el matrimonio. Artículo 200. Si el oficial público ha muerto antes del descubrimiento del fraude, la acción civil se intentará contra sus herederos por el fiscal, en presencia de las partes interesadas y en vista de su denuncia. Artículo 201. El matrimonio declarado nulo, produce sin embargo, efectos civiles lo mismo respecto a los cónyuges que a los hijos, cuando sea contraído de buena fe. Artículo 202. Si únicamente uno de los esposos hubiere procedido de buena fe, el matrimonio produce, solo en su favor y en el de los hijos, efectos civiles.
Capítulo 6. De los deberes y derechos respectivos de los cónyuges. Artículo 212. Los cónyuges se deben mutuamente fidelidad, socorro y asistencia. Artículo 213, modificado por la Ley 855 del 1978. Los esposos aseguran juntos la dirección moral y material de la familia, proporcionan la educación de los hijos y preparan su porvenir. La mujer casada tiene la misma capacidad civil que la mujer soltera. El régimen matrimonial que adopten los esposos no puede contener ninguna restricción a la capacidad civil de la esposa que no se haya expresamente consignada en la ley. Artículo 214, modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos debe contribuir, en la medida de lo posible, a los gastos del hogar y a la educación de los hijos. A falta de uno de los esposos de cumplir su obligación, el otro esposo podrá obtener del juez de paz de su domicilio la autorización de embargar retentivamente y de cobrar de los salarios, del producto del trabajo o de las rentas de su cónyuge una parte proporcionada a sus necesidades. Antes de decidir el asunto, los esposos serán llamados ante el juez de paz por medio de una carta certificada del secretario, que indique la naturaleza de la demanda. Los esposos deberán comparecer personalmente salvo en caso de impedimento absoluto, debidamente justificado. La notificación de la sentencia por el esposo que la ha obtenido a su cónyuge y a los terceros deudores vale por sí misma atribución de las sumas embargadas. Las sentencias así dictadas serán provisionalmente ejecutadas, no obstante oposición o apelación. Una nueva decisión puede siempre ser provocada si lo justifica un cambio de las situaciones respectivas. Artículo 215, modificado por la Ley 855 del 1978. Los esposos se obligan mutuamente a una comunidad de vida. La residencia de la familia está en el lugar que ellos escojan de común acuerdo. Sin embargo, si la residencia escogida presenta para la familia graves inconvenientes, el tribunal puede autorizar una residencia distinta y, si es necesario, estatuir acerca de la residencia de los hijos. Los esposos no pueden, el uno sin el otro, disponer de derechos sobre los cuales esté asegurada la vivienda de la familia, ni de los bienes muebles que la guarnecen. Aquel de los cónyuges que no ha dado su consentimiento puede pedir la anulación del acto dentro del año a partir del día en que haya tenido conocimiento del mismo. La acción no será intentada después de haber transcurrido un año de la disolución del régimen matrimonial. Artículo 216. Modificado por la Ley 855 del 1978. Si uno de los cónyuges incumple sus deberes y pone así en peligro los intereses de la familia, el juez de los referimientos puede prescribir todas las medidas urgentes que requieran esos intereses durante un periodo determinado. Cada uno de los cónyuges puede hacerse autorizar por el juez, sea para representar al otro cónyuge, sea para actuar sin el consentimiento de éste. Cada uno de los cónyuges puede hacerse autorizar por el juez, sea para representar al otro cónyuge, sea para actuar sin el consentimiento de éste. Artículo 217, modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos tiene poder para celebrar, sin el consentimiento del otro, los contratos que tienen por objeto el mantenimiento y la conservación del hogar o la educación de los hijos. La deuda así contraída obliga al otro solidariamente. La solidaridad no tiene lugar, sin embargo, cuando los gastos son manifiestamente excesivos, para lo cual se tomará en cuenta el tren de vida del hogar, la utilidad o inutilidad de la operación y la buena o mala fe del tercero contratante. Tampoco tiene lugar en las obligaciones resultantes de compras a plazo si no han sido concertadas con el consentimiento de los dos cónyuges. Artículo 218. Modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos puede hacerse abrir, sin el consentimiento del otro, cuentas corrientes, cuentas de depósitos, de ahorros, de títulos o de cualquier otro género, en su nombre personal. El cónyuge depositante se reputa, respecto del depositario, tener la libre disposición de los fondos y de los títulos en depósitos. Artículo 219. Modificado por la Ley 855 del 1978. Si uno de los esposos se presenta solo para realizar un acto de administración,
de goce o de disposición sobre un bien mueble que él detenta individualmente, se reputa, respecto de los terceros de buena fe, que tiene poder para realizar él solo ese acto. Esta disposición no es aplicable a los bienes muebles del hogar señalados en el artículo 215, párrafo 3, tampoco a aquellos muebles corporales cuya naturaleza hace presumir que son de la propiedad del otro cónyuge. Artículo 220, modificado por la Ley 855 del 1978. La mujer tiene el derecho de ejercer una profesión sin el consentimiento de su marido, puede siempre, para las necesidades de esa profesión, enajenar y obligar sus bienes personales en plena propiedad, sin el consentimiento de su marido. Artículo 221, modificado por la Ley 855 del 1978. Bajo todos los regímenes y so pena de nulidad de cualquier cláusula contraria contenida en el contrato de matrimonio, la mujer casada tiene sobre los productos de su trabajo personal y las economías que de éste provengan, plenos derechos de administración y de disposición. Ella puede hacer uso de estos para adquirir inmuebles o valores mobiliarios, y puede enajenar los bienes así adquiridos, así como tomar a préstamo sobre los mismos, e hipotecarlos. Artículo 222. Modificado por la Ley 855 del 1978. Los bienes reservados a la administración de la mujer podrán ser embargados por sus acreedores. También podrán serlo por los acreedores del marido con quienes haya tratado éste en interés de ambos esposos, siempre que de acuerdo con el régimen adoptado debieren haber estado, antes de la presente ley, en manos del marido. La prueba de que la deuda ha sido contraída por el esposo en interés de ambos debe ser suministrada por el acreedor. El marido no es responsable, ni sobre los bienes ordinarios de la comunidad ni sobre los suyos propios, ni de las deudas y obligaciones contraídas por la mujer cuando no los han sido en interés común, aun cuando ella haya actuado dentro de la capacidad que le confiere la ley. Artículo 223. Modificado por la Ley 855 del 1978. El origen y la consistencia de los bienes reservados serán establecidos tanto respecto de los terceros, como del marido, por todos los medios de prueba. Artículo 224, modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos percibe sus ganancias, entradas y salarios y puede disponer de ellos libremente después de haber cumplido con las cargas del matrimonio. Párrafo. Si existe comunidad o sociedad de gananciales, los bienes reservados entrarán en la partición del fondo común. Si la mujer renuncia a la comunidad, ella los conservará francos y libres de deudas, salvo aquellas que tenían por prenda dichos bienes, en virtud de las disposiciones de la presente ley. Esta facultad se otorga a sus herederos en línea directa. Bajo todos los regímenes que no estén sujetos a comunidad o sociedad de gananciales, estos bienes pertenecen a la mujer. Artículo 225, modificado por la Ley 855 del 1978. La mujer mayor de edad, sea soltera o casada, puede figurar como testigo en todos los actos instrumentados por los notarios públicos, oficiales del Estado civil y todos los demás oficiales públicos y ministeriales, en las mismas condiciones y con sujeción a las mismas restricciones y prohibiciones que el hombre. El marido y la mujer no podrán figurar conjuntamente como testigos del mismo acto. Artículo 226, modificado por la Ley 855 del 1978. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a las mujeres casadas con anterioridad a la época de su entrada en vigencia, y sustituyen los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley número 390 de fecha 18 de diciembre de 1940. Los artículos desde el 227 hasta el 311 fueron derogados por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899.